Y vamos a meditar, hermanos, en la palabra del Señor. Esta mañana vamos a meditar con el título Murallas de Fuego. Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Nehemías, capítulo 4. Y vamos a leer dos versículos, versículos 13 y 14. Nehemías 4, versículos 13 y 14. Cuando ya lo tengan, me dan un fuerte amén y nos vamos a poner en pie para leer la palabra del Señor. Con reverencia, con amor, con respeto, con obediencia, para que el Señor siga hablando a nuestras vidas y nos restaure y nos edifique. Nehemías 4, del 13 al 14. Y lo vamos a leer como está escrito, honrando a nuestro Padre, honrando a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y honrando al Espíritu Santo. Y lo leemos como está escrito. Entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Oremos, hermanos. Padre y buen Dios, en el nombre de Jesús nos presentamos a ti, mi Dios eterno, para que tú hagas, Señor, conforme a tu voluntad en nuestras vidas, en nuestras familias, en toda nuestra descendencia, Señor. Te agradecemos, mi Dios eterno, y con nuestra boca te exaltamos y te bendecimos en esta mañana, porque has sido bueno con nosotros, porque eres el Dios todopoderoso que vive y reina en majestad. Señor, abre nuestros oídos, sobre todo abre nuestro corazón, abre nuestra mente, Señor, para que seamos una tierra fértil donde tu semilla sea plantada, Señor, y fructifique, mi Dios eterno, conforme a lo que tú deseas para con cada uno. Que sea tu propósito, Señor, prevaleciendo en nuestras vidas, y no lo que nosotros queremos, no lo que deseamos, Señor, sino lo que tú deseas, mi Dios eterno, porque ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros, y queremos ser como nuevas criaturas, los que te honren a ti solamente, Señor, los que te adoren a ti solamente, Señor. En el nombre de Jesús, Padre eterno, hemos orado para que tú hables, Señor, que aquí estamos tus siervos, que escuchamos, mi Dios. Amén y amén. Gracias por acompañarme a la lectura, hermanos. Como les decía, hoy vamos a meditar en esta palabra titulada Murallas de Fuego. En este día que celebramos también al Día del Padre, yo quiero hablar algo que va más allá de proveer alimento, educación o sustento económico. Yo quiero hablarles de la protección. Cuando un padre de familia o una madre de familia se avecina a una calle que es muy concurrida de tráfico, de carros, ¿qué es lo primero que hacemos con los niños? Los tomamos de la mano, queremos protegerlos porque eso es parte del amor. Si percibimos peligro, reaccionamos porque queremos proteger. Y los padres somos los primeros muros de contención para nuestros hijos. Si alguien quiere hacerle daño a nuestros hijos, nosotros somos los primeros en reaccionar. Si quieren hacerle daño, entonces tendrían que pasar sobre nosotros para hacerle daño. Protegemos porque amamos. Y esto, hermanos, me llevaba a pensar en esto, que ningún padre responsable permitiría que sus hijos estén en peligro. Si lo podemos evitar, evitamos. ¿Cuántos de nosotros no crecimos con consejos? No le abra la puerta a extraños, hijo. ¿Cuántos de nosotros no crecimos con los consejos? No le acepte dulces ni comida a nadie que usted no conozca, porque los queremos prevenir de todo peligro. Y nosotros ahora hacemos lo mismo con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque los queremos proteger. Es natural, es parte del amar. Pero a veces pensamos mucho en la protección física, pero ¿qué hay de la protección espiritual? Claro, tenemos muchas cosas que vemos y queremos protegerlos, pero ¿qué hay, hermanos, de las cosas que no se pueden ver? ¿Qué hay de lo que no es carro que puede atropellar? ¿Qué pasa con las influencias malignas que pueden afectar a nuestros hijos? ¿Protegemos o no protegemos? Esa es la pregunta. Al llegar al libro de Nehemías, encontramos una ciudad vulnerable. En el libro de Nehemías vemos
que las murallas de Jerusalén estaban destruidas y el pueblo de Dios vivía expuesto a los peligros, al enemigo. Las puertas habían sido quemadas, los muros estaban derribados, la ciudad había perdido protección. Y cuando una ciudad perdía esa muralla, entonces era una ciudad que estaba en peligro. Y así están muchos hogares y muchas familias y muchas vidas el día de hoy, sin murallas espirituales. Nos preocupamos mucho por lo externo, pero no vemos los peligros internos. Y nos damos cuenta que necesitamos también murallas espirituales. Porque cuando las murallas espirituales caen, nosotros también quedamos expuestos. Por eso es que ahora vamos a reflexionar en murallas de fuego. Nehemías, hermanos, como un breve contexto al pasaje que acabamos de leer, era copero del rey Artajerjes en Persia. Recibió noticias de Jerusalén y se da cuenta que la ciudad estaba destruida, no tenía sus muros, la muralla se había caído. Y hay algo interesante que pasa en la vida de Nehemías, que cuando él escuchó que las murallas se habían caído, se entristeció, lloró, ayunó. Y a mí me llama la atención esta actitud, porque no fue indiferente. ¿Cuántos de nosotros en nuestras casas somos indiferentes a las tristezas, a las batallas que enfrentan la gente de nuestra familia? Somos indiferentes, pero Nehemías nos da un ejemplo claro. Como líderes de hogar, tanto padres como todo creyente debe estar siempre pendiente de la situación que ocurre en la familia. Hoy en día los hijos se encierran en el cuarto, pasan casi 24/7 con el celular. Los padres no saben qué están haciendo los hijos. Los hijos no saben nada de sus padres. Somos indiferentes. Es que ya creció, ya así cambian, así son los adolescentes. Padres, no podemos ser indiferentes. Tenemos que estar pendientes. Nehemías lloró, ayunó y no se quedó con eso, actuó. A veces nuestra propia vida está en ruinas y tenemos que restaurar cosas, pero somos indiferentes. Anestesiamos todo con el Facebook, con el Instagram. Anestesiamos todo con Netflix. Anestesiamos todo con salidas. Vamos al parque, vamos a la playa, ahí se me va a quitar lo que tengo. Pero lo que tenemos solo lo puede curar Cristo Jesús. Pero somos indiferentes. Nehemías no fue indiferente. Él se dolió, se entristeció. ¿Será que todavía hay parientes que se entristecen al ver al otro sufrir? ¿O hay parientes todavía que se alegran de ver a otro sufrir? Dependiendo de cómo está el corazón. Si Cristo habita en el corazón, si uno se duele, uno también se duele. Si el otro está mal, uno también se siente mal. Por eso es que cuando venimos a Cristo, dice la palabra, lloramos con los que lloran y reímos con los que ríen. Porque hay un mismo sentir en el pueblo de Dios. Pero hay gente que es muy indiferente cuando ven la condición caída de otros. Pero Nehemías no fue así. Nehemías era un hombre diferente. Cuando el Señor vio la actitud de Nehemías, le abrió la puerta para que él pudiera regresar a su ciudad. Y no solo regresó a ver lo que pasaba, no regresó a reírse, regresó a reconstruir lo que se había caído. No llegó a mofarse de los otros, no, hermanos, llegó a reconstruir. Pero cuando comenzó la obra también se levantaron enemigos. ¿Cuántas familias no quieren restaurarse hoy en Cristo Jesús y lo que reciben son burlas de los parientes? Hay muchas. Si un solo creyente de la familia viene, cuando llega a la casa hay muchos que le propinan burlas. ¿Para qué vas si vos no servís? ¿Qué ejemplo vas a dar? ¿Qué testimonio das vos? ¿Para qué te congregás? Y mira quién sos. Enemigos levantándose cuando usted quiere reconstruir su vida espiritual, cuando usted quiere reconstruir sus murallas. Y Nehemías se enfrentó a enemigos como Sanbalat, como Tobías, y muchos otros intentaron detener el proyecto. Burlas, amenazas, ataques, y no solo ataques verbales, sino ataques también físicos. Fue entonces cuando Nehemías organizó al pueblo, los organizó a grandes y pequeños y les dijo: por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, él puso al pueblo por familia,
¿Con qué, hermanos? Con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Después dice, miré y me levanté y les dijo a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Pelead. Las murallas deben ser reconstruidas. Tienen que ser reconstruidas. Y Nehemías comprendió que las murallas no eran un lujo, son una necesidad. El congregarnos, el buscar de Dios es una necesidad para el ser humano, para los padres, madres, para todo creyente es una necesidad. Porque si no nos congregamos, si no está la presencia de Dios con nosotros, nuestra ciudad está indefensa. No tiene cómo defenderse ante los ataques del enemigo. Cualquier amenaza puede avanzar y nosotros estamos desprevenidos. De la misma manera que la ciudad de Jerusalén necesitaba reconstruir sus murallas para estar protegida, nosotros también necesitamos reconstruir murallas espirituales en nuestra vida y en nuestra casa, porque son necesarias. Existen murallas espirituales que deben estar presentes en nuestra vida, en nuestros hogares. Por ejemplo, la muralla de la oración. Si esa muralla ya cayó, es tiempo de reconstruirla. La muralla de la comunión con Dios. La muralla de la obediencia, de la santidad, de la adoración, de la palabra de Dios. Porque cuando esas murallas se deterioran, entonces nosotros comenzamos a quedar expuestos. Y hay algo importante. Antes de preguntarnos cómo está mi familia, padres de familia que nos acompañan y madres de familia también, antes de preguntarnos cómo está nuestra familia, preguntémonos cómo estamos nosotros espiritualmente. Porque primero yo debo sanar para poder estar pendiente de los otros. ¿Cómo está mi comunión con Dios? ¿Cómo va mi vida de oración? ¿Cómo está mi obediencia? ¿Cómo está mi relación con el Señor? Porque yo no puedo estarle diciendo a mis hijos, oren, lean la Biblia, si yo estoy completamente alejada y no les doy ejemplo de nada de eso. Claro, muchos lo hacen. Ora mientras ellos no oran. Lee la Biblia, para eso la tenés, mientras ellos no leen la Biblia. Se puede hacer, pero no es correcto. Nosotros debemos predicar con el ejemplo. Nadie reconstruye una muralla si primero no reconoce que está caída. Si nosotros no hemos reconocido que estamos destruidos, entonces no podemos avanzar a una reconstrucción, porque primero tengo que aceptar que mis murallas están caídas. Y muchos de nosotros no aceptamos eso. Muchos dicen, no, es que yo estoy bien, si yo me congrego, si yo leo la palabra, pero perfectamente sabe que su comunión con Dios no es lo que aparenta ser. Pero cuando nosotros somos humildes y reconocemos que estamos caídos, independientemente de la apariencia que podamos tener hacia los demás, si somos sinceros con nosotros mismos, si hacemos como David, que le dijo al Señor, examíname y lo que esté mal quítalo de mí. Si somos sinceros, ahí va a haber un espacio para restaurarse, para reconstruir. De otra manera vamos a estar igual y podemos morir y vamos a morir igual, porque no le presentamos al Señor nuestras cosas, no somos sinceros con Él. Y esta mañana el Espíritu Santo puede mostrarnos áreas de nuestra vida que necesitan ser restauradas. No son las personas que nos van a decir, estás mal en esto, estás mal en lo otro. El único que nos conoce perfectamente bien es Dios, y Él sabe lo que necesitamos restaurar. Y es el Espíritu Santo que revela. Ay, es que tu pastor no te dice nada, no te corrige. Hay un Espíritu Santo que redarguye al creyente. Y el pastor no tiene que estar 24/7, ni los hermanos de la iglesia tienen que estar 24/7 como que son cámaras de vigilancia. Hay un Espíritu Santo que redarguye, y ese está con nosotros 24/7. Y ese habita en cada creyente. Entonces, si debemos reconocer áreas de nuestra vida que deben de ser restauradas y las queremos reconstruir, es porque hay cosas por las que vale la pena pelear. Hay cosas que vale la pena pelearlas, luchar por ellas. Nehemías dijo, pelead por vuestros hijos, hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y aunque la reconstrucción enfrentó oposición y había amenazas, había cansancio, había momentos en los que muchos quisieron abandonar la reconstrucción de las murallas porque tenían que estarle dando comida a la gente, tenían que agarrar de su propio bolsillo para mantener la obra que se mantuvo por muchos días. Muchos dijeron, hasta aquí dejémoslo mejor, pero Nehemías reconoció que hay cosas que vale la pena luchar. Con amenazas,
con cansancio, con dolor, pero hay que seguir luchando. Si usted está cansado por estar luchando y orando por su hogar, el Señor nos dice, sigamos luchando en el nombre de Jesús. Tenemos que seguir porque vale la pena pelear por nuestros hogares. Vale la pena pelear por nuestros hijos para que el enemigo no los arrebate con esta influencia maligna que está. Ya los niños les dicen, no te preocupes, sos niño, pero podés ser niña. Eso no es de Dios, eso es satánico. ¿Quién tiene que estar pendiente de eso? Los padres de familia. Hay esposos que están siendo atacados por pornografía y diferentes pecados. Tienen que luchar por su familia, tienen que luchar por su vida para salir de ese pecado. Las esposas tienen que seguir orando para poder tener defensas en contra de ese enemigo. Y me llama la atención que Nehemías y los que estaban reconstruyendo tenían armas encima de ellos todo el tiempo. Mientras unos construían la defensa, los otros estaban defendiendo a los que construían la defensa. Era defensa más defensa. Dormían con la ropa puesta, con la espada, con la lanza, por si algo pasaba. Iban, comían, pero siempre en alerta. ¿Y nosotros cómo estamos? ¿Estamos en alerta? Estamos siempre orando por nuestros hijos, viendo qué pasa, viendo qué tienen en el celular, en su vida, en su mente, en su corazón. ¿Estamos alerta? ¿O ya nos adormecimos y de que vea? Él ya sabe lo que es bueno y lo que es malo. Yo ya le dije, no basta solo con decir, tenemos que estar pendientes. Porque después vienen los ayes y dicen, yo no sé por qué me pasó esto, yo no sé por qué Dios permitió que estas cosas pasaran. Pero en la primera instancia, ¿quién descuidó el hogar? ¿Quién descuidó la familia? ¿Quién descuidó su interior? Fuimos nosotros. Y es responsabilidad nuestra. El reconstruir murallas, así como lo hizo Nehemías, nos enseña que hay una responsabilidad de nuestra parte también. Entonces, al igual que para el pueblo en los tiempos de Nehemías, nosotros también tenemos enemigos de nuestras almas. También nosotros tenemos enemigos que quieren destruirnos. Que si nos ven expuestos, es bueno para ellos. Porque están atentando, hermanos, contra las nuevas generaciones. Las cosas han cambiado. Siempre han sido difíciles, pero en estos tiempos están atacando a la juventud y a la niñez sin precedentes. Porque hay mucha televisión, hay mucha música que ministra. Fíjese que para que la palabra de Dios le ministre, usted tiene que venir a la iglesia. Pero para que le ministre el diablo, basta con que usted camine por las calles del mercado y le está ministrando. Con todo eso que escucha en las bocinas de todos los centros comerciales, de todos los negocios. Fácil es para el diablo llegar a nuestra cabeza. Llegamos a la casa, prendemos la televisión, vemos series, vemos películas y el diablo nos está ministrando. Corrupción a la puerta del día, siempre, todo el tiempo. Que el mentir es bueno, que la promiscuidad es buena. El diablo sigue atacando. ¿Y nosotros cómo estamos? ¿Adormecidos o alertas? Hermanos y hermanas, la familia vale la pena. Los hijos, el matrimonio, el hogar vale la pena. Y hay algo bello que dice Nehemías: acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Y también, hermanos, vale la pena luchar por nuestra relación con Dios. Porque nadie va a permanecer cerca del Señor, hermanos, por accidente. Las cosas, el compromiso que tenemos con el Señor y todo lo demás, hermanos, no es por accidente. Tiene que ser intencional. ¿Y a qué me refiero con intencional? Intencional es levantarse los domingos por la mañana, alistarse y venir a la casa de Dios. Intencional es con propósito sacar mi Biblia y leer la palabra de Dios todos los días. Intencional es preparar mi corazón cada vez que Dios va a hablarme. Intencional es doblar mis rodillas cuando estoy en mi casa, me siento débil o me siento fuerte, yo siempre le oro al Señor. Eso es ser intencional. Nadie va a permanecer en el Señor por accidente, debe haber una intención. Y vale la pena luchar por nuestra comunión con el Señor. Hoy vivimos en una generación que lucha por dinero, lucha por sacar el título de la universidad, lucha por tener casas, por tener carros, lucha por infinidad de cosas materiales. Y yo no digo que eso esté mal. El problema es si solo eso es el centro. Si mi lucha principal es eso, estoy perdido. Porque yo lo puedo tener todo materialmente, pero sin Cristo no tengo nada. Pobre de mí. Y con Cristo pueda que tenga pocas cosas materiales, pero con Cristo lo tengo todo. Entonces,
Debemos recordar que las batallas más importantes no siempre son las más visibles. La batalla por un hogar, por una generación, la buena batalla de la fe, la batalla por permanecer cerca de Dios, esas son las luchas que realmente tienen valor eterno. Usted puede luchar por muchas cosas en la tierra, pero lo de la tierra no tiene valor eterno. Debemos luchar por lo que sí tiene valor eterno. Ahora, hemos visto a Nehemías en la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Hemos visto cómo nosotros mismos también podemos reconstruir murallas de oración, de comunión con el Señor, de lectura de la palabra. Pero hay algo que debemos tener muy claro: nuestras murallas no son suficientes. Porque a pesar que de todas las murallas que hemos hablado, que son necesarias, la obediencia, la vigilancia espiritual, la enseñanza de la palabra, debemos reconocer, hermanos, con humildad, que aún nuestras mejores murallas tienen límites. Yo, como padre o madre de familia, puedo orar por mis hijos, pero no puedo tomar las decisiones por ellos. Ellos van a tomar sus propias decisiones cuando crezcan. Y eso ya escapa de mi control. Mi muralla de oración tiene límites. Los líderes de una iglesia pueden predicar la palabra de Dios fielmente, pero no pueden decidir por los miembros de la iglesia. Cada quien decide lo que mejor le parece. Y ahí hay una gran limitante. El creyente no puede andarle dando bibliazos a la gente, solo puede compartir el evangelio de Cristo, pero ellos deciden. Y esa es una limitante. Y tenemos que reconocer con humildad que las murallas no son suficientes, y Nehemías lo sabía perfectamente. Nehemías, antes de ir a construir, ayunó y oró, y en cada problema que tenía clamaba a Dios, porque sabía que no era la muralla física lo que los iba a proteger en sí, sino que iba a ser el Dios de su salvación quien los iba a proteger. El Señor iba a mantener en pie esa defensa. Sin embargo, Nehemías dice: reconstruyamos la muralla física, pero la que de verdad importa es la muralla de Dios. Entonces, hay un esfuerzo humano, sí, porque Dios nunca nos ha llamado a vivir en la comodidad. Dios nunca nos ha dicho no hagan nada. Dios siempre ha animado al hombre a hacer, a trabajar, a avanzar, a levantarse. Y Nehemías lo entendió e hizo. Pero con humildad debemos aceptar, aún nuestras mejores murallas tienen esos límites. No podemos controlar cada situación que nos pasa en la vida. Y nosotros mismos, hermanos, tenemos esos límites. Hay momentos donde nuestras fuerzas ya no dan más. Hay cansancios que ya nos llevaron a estar en una condición espiritual triste. Cansancio espiritual. Cosas que no le hemos entregado al Señor y no podemos más. Tenemos limitantes. Hay gente que ora todo el tiempo, pero vive destruida todo el tiempo. ¿Por qué es? ¿Por qué serán? ¿Por qué pasan estas cosas? Hay preguntas que no sabemos responder y hay cargas que son demasiado pesadas para nuestros hombres. Todos tenemos limitantes. Podemos hacer todo lo que está a nuestro alcance, pero llegará el momento en que vamos a descubrir que no somos suficientes. Y muchas personas, ya sea creyentes o no creyentes, construyen diferentes murallas alrededor de su casa y de su vida. Murallas económicas que los hacen sentir seguros. Yo tengo mis negocios, tengo mi cuenta en el banco, entonces estoy seguro con eso. Otros hacen murallas de conocimiento. Voy por mi tercer título y yo con eso me siento seguro. Otros construyen murallas de influencia, de poder. Se hacen de personas a las que mandan y ordenan y con eso se sienten seguros. Pero todas esas murallas que nosotros podamos levantar tienen grietas. Tarde o temprano hay algo que las puede atravesar. Una enfermedad las atraviesa. Había una persona de mucho dinero en El Salvador hace muchos años. Le dio cáncer de cerebro. Ni todo su dinero pudo curarlo. Porque hay enfermedades que rompen esa muralla de la falsa seguridad del dinero. Una enfermedad fácil bota una muralla económica. También, hermanos, una tragedia puede atravesar las murallas, una pérdida de un ser amado, una crisis, todo puede atravesar esas falsas murallas que nosotros hacemos. Y es precisamente ahí donde Dios nos enseña una lección bien profunda, que las murallas sí son importantes,
pero las murallas no son Dios en sí mismo. Entonces, la oración es importante, pero nuestra confianza no descansa en la disciplina de orar, sino en el Dios que escucha esa oración. Leer la palabra de Dios es importante, pero no es la disciplina de leer la palabra de Dios que nos salva, sino el Dios que dejó esa palabra escrita. Por eso es que hay muchas personas que ora y su vida destruida, porque muchas veces descansan en que la disciplina de la oración les va a rescatar, pero se han olvidado que no es el orar, sino es el Dios que en su misericordia escucha esa oración. Y cuando nosotros oramos, tiene que ser una oración humilde, genuina, no llena de palabras como si estuviéramos recitando un poema. Tiene que ser algo genuino, algo que nazca de nuestro corazón, de una verdadera necesidad, de una verdadera comunión con Dios. Dice la palabra del Señor que Él escucha a los contritos de corazón. No escucha el palabrerío que muchas veces nosotros hacemos. Escucha una oración sincera, un gemido sentido en la presencia del Señor. El Espíritu Santo lo traduce al Padre para que Él entienda qué es lo que tenemos. Entonces, las murallas espirituales son necesarias, pero nuestra seguridad definitiva nunca va a estar en lo que nosotros hacemos para Dios. Hay gente que cree que por congregarse o por servir en la iglesia eso le da esa seguridad, pero no podemos descansar en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Dios hace, porque dependemos completamente de Él. Nuestra seguridad está en lo que Dios es para nosotros, no en lo que yo hago para Dios. Claro, usted puede salir a evangelizar, usted está obedeciendo a la palabra de Dios, pero su seguridad no descansa en que usted evangeliza, su seguridad está en el Dios de su salvación. Ahí está la seguridad nuestra, porque cuando nuestras fuerzas terminan, las de Dios comienzan. Por eso debemos rendirnos a Él, debemos arrepentirnos para que vengan tiempos de refrigerio, como lo dice la palabra de Dios. Cederle el mando de nuestra vida si es que queremos vivir de verdad. Debemos ceder el timón, el control de nuestra vida si es que queremos vivir de verdad. Porque mientras no soltemos el mando, mientras no soltemos el timón, mientras Dios no sea el capitán, no vamos a vivir en plenitud. Porque lo que hay sin Cristo no es vida. Y lo que hay en Cristo, eso sí es vida de verdad. Esa sí es vida eterna. Entonces, hermanos, llegamos a esta parte donde nos convencemos que a pesar que nosotros podemos con esfuerzo humano construir murallas espirituales para nuestros hijos, orando, con comunión con el Señor, leyendo la palabra de Dios, llegamos a la conclusión que somos seres limitados, que no importando lo que hagamos, hay cosas que se salen de nuestro control, que se salen de nuestro entendimiento, que no podemos hacer con nuestras fuerzas, y llegamos a esta conclusión importante y poderosa: Dios es la verdadera muralla para nosotros. Vamos a leer Zacarías 2:5. Siglos después de Nehemías, hermanos, Dios habló por medio del profeta Zacarías. Jerusalén seguía siendo vulnerable, pequeña, frágil, y entonces Dios hizo una promesa hermosa, profunda y extraordinaria que vemos en Zacarías 2:5. Quien lo tenga lo puede leer. Zacarías 2:5. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Miren qué hermoso. El Señor promete ser muro de fuego, una muralla de fuego. Y observe, hermanos, que no les dijo, les voy a dar una muralla de fuego. Les dijo, yo seré muralla de fuego. Él mismo es nuestra protección. Él mismo. Porque Dios no solamente da protección, Dios se convierte en la protección que necesitamos. Y eso nos ayuda a descansar, porque no solo se trata de lo que yo puedo hacer, no solo se trata de que tengo que ser esforzado en mi hogar, no se trata de que solo yo tengo que mejorar, sino que debo confiar en quien es mi protección. Y eso hace la diferencia.
Una muralla física protege desde afuera. Ahora ponen muros de contención, ponen defensas en los patios de las casas. Antes se ponían vidrio quebrado de protección. Ahora ponen rejas en la parte de arriba. ¿Todo para qué? Para proteger. Eso protege de afuera. Pero Dios nos promete algo mayor que eso. Dice que Él estará alrededor de su pueblo y entre su pueblo. Ya no solo es ataque externo del que nos está librando el Señor, sino también de los ataques internos. El Señor nos da una protección completa. Es una muralla de fuego que nos protege por fuera y por dentro. Alrededor para protegernos, adentro para dirigirnos, alrededor para guardarnos y en medio para gobernarnos. Y esto es importante, porque muchos quieren la defensa de Dios, pero no quieren el gobierno de Dios en su vida. Para tener esa muralla de fuego, debemos dejar que Cristo gobierne. Si decimos Rey de Reyes, Señor de Señores, que sea Rey de Reyes y Señor de Señores de nuestra vida. No solo podemos estar diciendo las cosas, debemos dejar que el Señor gobierne. El Señor está como muralla de fuego para defender de lo externo, pero también está en medio para transformarnos. Y esto también es importante. Hay gente que pasa por las iglesias, lee la palabra de Dios, pero no se transforma. Y lo que yo sé es que antes y después de Cristo hay una gran diferencia en la vida del creyente. Tiene que haber una transformación. Si no ha habido transformación, es que no hemos conocido al Cristo de la gloria, porque Cristo cambia. Cristo nos hace que nos restauremos, que nos transformemos. La presencia de Dios no solamente impide que ciertas cosas entren, también produce cambios dentro de nosotros. Hermanos, sanemos en el nombre de Jesús. Heridas espirituales, heridas de niñez, sanemos en el nombre de Jesús. Ahí andamos de adultos mayores, cargando con heridas de infancia, de adolescencia, porque no las hemos entregado al Señor. Ese carácter nuestro tan volátil, tan colérico, lo venimos arrastrando de hace tanto tiempo y no lo hemos entregado para que el Señor lo cambie. Tenemos que sanar en el Señor, porque la presencia de Dios nos sana, nos corrige cuando nos desviamos, nos fortalece cuando estamos cansados, nos sostiene, nos guía. Todo eso hace nuestra muralla de fuego. Por eso la mayor necesidad, hermanos, de nosotros y la mayor necesidad de nuestros hijos no es la estabilidad económica, sino la presencia de Dios. Porque si tenemos la presencia de Dios, no nos va a hacer falta nada. Pero nosotros vamos al revés, queriendo tener estabilidad económica sin tener la presencia de Dios. Primero es la presencia de Dios y todo lo demás es añadidura, porque el Señor mismo lo agrega. La mayor necesidad de una familia no es solamente tener buenos padres. Usted puede ser buen padre, pero no es la mayor necesidad de su familia. La mayor necesidad de su familia es la presencia de Dios ahí en su casa. Que coman y duerman sabiendo que Jehová es el centro de su hogar. La mayor necesidad de una iglesia no es tener más recursos ni tener más miembros, es tener la presencia de Dios. Por eso es que una iglesia no puede andar en activismos si no está la presencia de Dios ahí, porque caemos en eso, en activismo solamente. La iglesia, el cuerpo de Cristo, lo que necesita es la presencia de Dios, y todo lo demás el Señor lo dará. Preocupémonos por lo importante, por reconstruir nuestra vida espiritual, y el Señor va a hacer todo lo demás. No vayamos al revés. Cuando Dios está en el centro de nuestra vida, de un hogar, de una iglesia, existe una seguridad que ninguna circunstancia puede destruir. La muralla que Dios es para nosotros nos protege a tal punto que llega una enfermedad pero no nos bota, llega una tragedia pero no nos retira del camino de Dios. Nos protege para que podamos seguir. Las murallas humanas pueden fallar y eso lo sabemos bien, pero la muralla de fuego, ese muro de fuego que es nuestro Dios, eso nunca falla.
Las murallas nuestras tienen límites, pero la muralla de fuego es infinita. Y nos ayuda hoy, nos ayudará mañana, y dice su palabra, aún después de la muerte va a ser nuestro Dios. Tenemos una guía eterna en Dios. Por eso es que la palabra repetidamente nos dice, fijen sus ojos en las cosas de arriba, en las cosas eternas, porque lo de aquí puede derrumbarse, pero Dios permanece para siempre. Y cuando hablamos de Dios en medio de su pueblo, es imposible no pensar en Cristo Jesús. Porque cuando Jesús vino a esta tierra, fue la muestra visible de que Dios está con nosotros. De que Dios habitó en medio de nosotros y ahora habita en nosotros a través del Espíritu Santo. Miren qué precioso el Señor. Que en Zacarías Él era muro de fuego, su presencia muro de fuego. Y ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros, la presencia de Dios todo el tiempo. Cuando 2 o 3 nos congregamos, la presencia de Dios. Cuando invocamos a nuestro Dios en el nombre de Jesús, la presencia de Dios está ahí. Dios jamás ha querido dejarnos solos. Nunca ha querido dejar desamparado a la creación, a la obra de sus manos. Así que podemos estar seguros que solos no estamos. Dios está con nosotros. La máxima expresión de la presencia de Dios entre los hombres fue cuando el Hijo de Dios habitó entre nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante que Jesús no solo vino a enseñarnos el camino, vino a vencer al enemigo que nosotros no podemos vencer. Vino a derrotar a la muerte. Vino a demostrarnos que sí se puede obedecer al Padre aún en situaciones difíciles. Nos vino a mostrar el camino, pero fue ejemplo de lo que tenemos que hacer. Venció cosas que nosotros no podemos vencer y vino para reconciliarnos con el Padre. Y es hermoso que dijo, les doy autoridad. ¿Sabe para qué nos dio autoridad el Señor? Para poderle decir no al pecado. Hay muchos creen que la autoridad de Dios solo es andar sanando personas e imponer manos, pero en su vida no tienen dominio propio. ¿Dónde está la autoridad? La verdadera autoridad es decir no cuando queremos pecar. Esa es verdadera autoridad que viene del Espíritu de Dios. Cuando nosotros queremos salirnos del camino que el Señor ha trazado y decidimos no hacerlo, hay convicción, ahí está la autoridad, el poder de Dios en cada uno de nosotros. Caemos en el error de pensar que el que más grita tiene autoridad. Caemos en el error de pensar que el que tiene dones y el de lengua tiene autoridad. Pero el que tiene verdadera autoridad del Espíritu Santo es el que da fruto. El que da fruto del Espíritu Santo, esa es evidencia que el Espíritu Santo está ahí. Paz, benignidad, bondad, amor, dominio propio. El dominar la lengua es mejor que hablar en lenguas. Hay que dominar la lengua que tenemos. Porque dice Pablo, el hablar en lenguas angelicales, dice, es de provecho para el que las habla. Pero si el otro no las entiende, no es de provecho. Pero el dominar nuestra lengua es de provecho. Y eso es del Espíritu Santo. Que antes éramos coléricos y ahora somos mansos y humildes para gloria de Dios. Eso es fruto del Espíritu Santo. Y esa es la verdadera autoridad que debemos buscar. La autoridad sobre nuestro propio pecado para poder vivir en santidad para Dios. Hermanos, ¿de qué me serviría a mí ganar 1000 almas para Cristo si la propia la tengo descuidada, marchita, abandonada? Pablo dijo una vez que él prefería irse él al infierno con tal que sus hermanos se salvaran. Hermanos, pero es bueno hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Vaya, evangelice, pero preocupémonos por nuestra alma. Predique, porque eso es en obediencia al Señor, pero preocupémonos por nuestra alma. Yo puedo estar aquí predicando, pero yo tengo que velar por mi alma. Un pastor puede estar pendiente de sus ovejas, pero tiene que estar pendiente de sí mismo, de sus murallas espirituales, cómo están, para después ver su familia, para después ver lo demás. Entonces, hermanos, las murallas de fuego no son simplemente una promesa de protección, son el privilegio de vivir en comunión con Dios por medio de Jesucristo. Si usted quiere tener una verdadera protección, busque a Dios mientras pueda ser hallado.
Buscad a Jehová, dice la palabra, mientras pueda ser hallado. Y esa va a ser su muralla de fuego. No los títulos que tenemos, no la cuenta de banco que tenemos. Miren cuántas cuestiones de fraude han habido. Gente que confiaba en una cuenta bancaria, en cajas de crédito. Otro se llevó los ahorros y ellos quedaron con nada. No podemos confiar en los $10 que tiene en la bolsa. Confía en el que le da los $10. Confía en el quien le da la comida, la casa, el hogar. En ese confiemos. Porque todo lo demás, hermanos, perece. Hay gente que dice, yo tengo 4 casas y las casas pueden desvanecerse con un terremoto. Pero el Dios que es el dueño de todas las casas, ese vive y reina para siempre. A ese tenemos que buscar nosotros. Entonces, hermanos, hermanas, padres, creyentes en general, nuestra protección es Dios. Nehemías estaba reconstruyendo murallas de piedra para cuidar la ciudad de Jerusalén. Encomendó a todos que estuvieran alerta, que se armaran para defender. Y ese mismo llamado tenemos nosotros, defender nuestra familia, pelear por las buenas causas. Pero comprendamos que todo esfuerzo humano no se compara con la protección de Dios. Trabajemos porque hay que trabajar. Estudiemos, cuidemos a nuestros hijos, pero no nos olvidemos del Señor, porque si no estamos, hermanos, trabajando en vano. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. La iglesia puede estar muy activa alrededor del mundo, haciendo cosas, edificando, llevando palabra, pero si la presencia de Dios no está ahí, en vano trabajan los edificadores. No se puede trabajar sin el respaldo de Dios. Y yo sé que hay muchas personas que hacen eso. Sé que hay muchas organizaciones que se hacen llamar iglesias, que solo están para recibir ciertas donaciones y beneficiarse de eso. Hacen una que otra ayuda, pero el beneficio es propio. Y toda la gente dice, ¿cuántas cosas hacen? Seguro se van a ir al cielo. Hermanos, si no tenemos a Cristo, nadie puede ir al cielo, porque solo Él es el camino. En el Nuevo Testamento habían personas que sacaban demonios en el nombre de Jesús, en el nombre de Pablo. Y le dijeron, a Pablo lo conocemos, a Jesús lo conocemos, pero a ustedes no los conocemos. Y salieron zarandeados. Hay que tener cuidado. Podemos andar haciendo todo en el nombre de Dios, pero si Dios no está con nosotros, en vano trabajamos. Nosotros podemos predicar, evangelizar, tener lista la iglesia, poner más iglesias, pero si el Señor nos respalda eso, hermanos, nos vamos a quedar. Porque quien se va al cielo, la Biblia es clara. ¿Quién se va al cielo? A quien ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador personal, quien obedece a Jesús. No nos vamos por buenas obras, no nos vamos por número de iglesias plantadas, no nos vamos al cielo por alma ganada, nos vamos al cielo por Cristo Jesús y por gracia divina. No hay cosa que yo pueda hacer que me lleve al cielo, porque Cristo ya la hizo toda por mí. ¿Qué tengo que hacer yo? Creer en mi Señor. Ahora, Nehemías nos enseña esa responsabilidad, que debemos luchar por nuestras familias, por nuestra vida espiritual. Nosotros hacemos lo que está en nuestras manos, hermanos, pero Dios hace lo imposible. Esa gente, hermanos, por la cual estamos orando todos los lunes para que se congregue, para que logre salvación en el nombre de Jesús, parecen difíciles de arrancar, pero Dios lo puede hacer. Hay cosas que solo el Espíritu Santo puede hacer. Nosotros podemos orar por todos, querer salvación para todos, pero no está en mis manos convencer. Es cuestión del Espíritu Santo. Todos podemos querer ser transformados, que todos sean transformados, pero no está en mis manos. Ni está en la suya cambiar al vecino. Eso solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Por eso, hermanos, nosotros hacemos lo que podemos. Y lo imposible se lo dejamos a Dios. Nehemías no dijo, acordaos de las murallas. Él no dijo, acordaos de las espadas. Dijo, acordaos de vuestro Señor, grande y temible. Eso dijo Nehemías. No dijo, acuérdense de las defensas que tienen. Dijo, acuérdense de su Señor, grande y temible. Cuando la familia atraviese problemas, acordémonos del Señor, grande y temible. Cuando la iglesia atraviese problemas, acordémonos del Señor, grande y temible. Y no temamos.
Nehemías les dijo: no teman delante de ellos, acuérdense del Señor grande y temible. Y ese Señor grande y temible es nuestra muralla de fuego. Y si Dios es con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? ¿De quién vamos a temer si tenemos a Dios de nuestro lado? Pero debemos asegurarnos que esa comunión con Dios esté fuerte y que sea una comunión genuina. Hermanos, para concluir en esta mañana, si nosotros hemos estado confiando en alguna muralla que nosotros hayamos construido, reconozcamos que la muralla que en verdad necesitamos es esa muralla de fuego de Dios. Porque todo lo demás que nosotros podamos hacer no es suficiente. Sin embargo, si en esta mañana usted vio que alguna muralla espiritual de su vida como padre o como creyente está destruida, reconstrúyala. Seamos valientes, reconstruyamos las murallas espirituales caídas y estemos siempre bajo la sombra del Omnipotente. Porque, hermanos, la vida más segura no es la que tiene las mejores defensas humanas. La vida más segura es aquella donde Dios está gobernando. Y si usted está siendo gobernado por Dios, no tema de nada. Acuérdese de su Señor grande y temible, que Él sí nos puede salvar. Vamos a orar, nos ponemos en pie, agradecemos a los que nos han sintonizado, les recordamos que hay un Dios que los ama con amor eterno y que aquí tienen una iglesia donde pueden congregarse para crecer en fe. Juntos meditamos la palabra y aprendemos. Dios les bendiga. Esperamos que esta palabra haya hablado a tu vida. Si aún no has entregado tu corazón a Jesús, hoy puedes hacerlo. Te invitamos a repetir esta oración con nosotros. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Hoy me arrepiento de mis pecados y te pido que entres a mi corazón. Te recibo como mi Señor y Salvador. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a vivir de acuerdo a tu voluntad cada día. Gracias por darme vida eterna. Amén. Te invitamos a que te congregues con nosotros para seguir creciendo en la fe y también a seguirnos en nuestras redes sociales. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios te bendiga.